Esta historia no comienza con riquezas ni con milagros repentinos. Comienza con un hombre sencillo que vivía con más deudas que certezas, con más cansancio que esperanzas y con más silencios que palabras. Un hombre llamado Mateo. El narrador abre la historia con un tono sereno, como quien enciende una lámpara en una habitación oscura para revelar un rincón olvidado. Porque esta historia trata de aquello que muchos olvidan. El pequeño gesto que puede cambiar una vida entera. Mateo vivía en una pequeña casa al borde de un camino de tierra. Tenía paredes delgadas, una cocina estrecha y un ventanuco por donde entraba luz solo por las mañanas. Nada en su hogar hablaba de abundancia, más bien todo en él hablaba de escasez. Escasez de dinero, escasez de oportunidades, escasez de ánimo. Aún así había algo en él que nunca se apagaba del todo, una especie de luz diminuta que seguía parpadeando en lo profundo del pecho. Tal vez era fe, tal vez era esperanza, tal vez era simplemente ese deseo humano de creer que la vida puede ser más de lo que parece. Mateo trabajaba en lo que podía. A veces cargaba cajas en el mercado, otras veces limpiaba almacenes, otras arreglaba cercas viejas. Pero nada duraba demasiado. Las personas no lo buscaban mucho porque decían que parecía distraído, sin ambición, sin fuerza para sobresalir. La verdad era que Mateo estaba cansado, no del trabajo, sino de la vida. Cansado de los golpes repetidos, cansado de avanzar siempre un paso para retroceder dos. Cansado de sentir que todo esfuerzo caía en agua vacía. Sin embargo, cada noche hacía lo mismo. Se sentaba en la única silla que tenía cerca de la ventana, juntaba sus manos, cerraba los ojos y hacía una oración sencilla. No pedía riqueza, no pedía suerte, no pedía que la vida lo tratara mejor, solo pedía claridad. Pedía aprender a ver aquello que aún no lograba comprender. Un día, mientras barría la entrada del mercado donde a veces lo contrataban, vio a un niño pequeño sentado en el suelo con las rodillas recogidas. El niño tenía la ropa manchada de polvo y llevaba una caja de dulces en las manos. No vendía ninguno. La gente pasaba sin mirarlo. Cuando Mateo se acercó, le preguntó por qué estaba allí solo. El niño respondió que vendía dulces para ayudar a su mamá y que no le había ido bien. Lo dijo con un hilo de voz. Unas palabras chiquitas que casi se rompían antes de salir. Mateo miró los bolsillos de su pantalón. Tenía apenas unas monedas. El pago del día anterior. Sabía que ese dinero sería para un poco de arroz y para una vela que necesitaba para la noche. Era poco, muy poco, prácticamente nada. Pero el niño tenía aún menos. Sacó las monedas y compró todos los dulces. El niño abrió los ojos con una mezcla de sorpresa y alivio. Le agradeció como si Mateo le hubiera dado un tesoro. Mateo sonrió. Caminó con la caja en las manos, sin saber qué hacer con tantos dulces. Pero mientras caminaba sintió algo extraño. Una tranquilidad que hacía mucho no sentía. Como si aquella pequeña acción hubiera puesto en movimiento algo silencioso pero poderoso. Esa noche, al regresar a su casa, encontró en su ventana una bolsa envuelta en papel. Dentro había pan recién horneado y una nota escrita con una letra pequeña. Decía, gracias. No había nombre. Mateo miró el pan con incredulidad. No sabía quién lo había dejado, pero comprendió algo. Lo que había dado había regresado, no con lujos, no con milagros exagerados, sino en la forma exacta de lo que necesitaba para ese día. No comió de inmediato. Antes tomó un pedazo de pan, lo partió en dos y se lo dio al vecino anciano que vivía solo. Lo hizo casi por instinto, no esperando nada, no buscando un premio, solo sintiendo que era lo correcto. Y otra vez, algo en su interior se movió como una brasa que vuelve a encenderse. Al día siguiente, cuando llegó al mercado, el dueño del puesto le dijo que habían despedido al hombre que cargaba las cajas y que si quería el trabajo sería para él. Era un trabajo estable, no muy bien pagado, pero estable. Algo que hacía años no tenía. Mateo aceptó.
No entendía cómo 2 días tan simples podían traer cambios tan pequeños pero tan significativos. Los días pasaron, y cada día Mateo daba un poco, a veces un pedazo de pan, a veces un minuto para escuchar a alguien, a veces un gesto amable. Nada extraordinario, nada que llamara la atención, pero cada acto era una semilla. El narrador lo explica como si hablara de la naturaleza misma de la vida. Cuando das, si lo haces desde el corazón y no desde la obligación, algo se abre en el mundo. Y aquello que se abre también te incluye. La abundancia no es un milagro repentino. A veces es una cadena de gestos que se multiplican sin que uno lo note. Una tarde, mientras cargaba cajas, el hijo del dueño del mercado se quedó observándolo. Lo observaba con la mirada de quien trata de descifrar algo. Ese joven, llamado Julián, había estudiado administración en la ciudad. Tenía ideas nuevas, planes nuevos, sueños distintos para el mercado. Se dio cuenta de que Mateo trabajaba con cuidado. Nunca rompía nada, nunca se quejaba, y siempre tenía una palabra amable, incluso para quienes lo miraban por encima del hombro. Así que un día lo llamó. Le propuso encargarse del inventario de un almacén pequeño que estaban por abrir. Un lugar donde no solo cargaría cajas, sino que organizaría, revisaría y administraría la mercancía. Mateo no sabía nada de administración, pero sí sabía ser responsable, y eso bastó. El día que empezó su nuevo trabajo se sintió nervioso, más nervioso que cuando era niño. Pensaba que no lo lograría, que era demasiado para él. Pero mientras ordenaba los productos en los estantes, se dijo a sí mismo que todo lo que había ocurrido desde el día en que ayudó al niño no había sido casualidad. Había sido consecuencia. La vida no le estaba regalando riquezas, le estaba mostrando caminos, y él los estaba tomando. Una noche, al cerrar el almacén, encontró afuera una mujer con expresión angustiada. Era una madre que necesitaba medicinas para su hijo enfermo. No tenía suficiente dinero para pagar. El dueño del mercado ya había cerrado, no sabía qué hacer. Mateo la escuchó, le creyó, y aunque sabía que podía meterse en problemas, abrió el almacén y le dio lo que necesitaba. No le pidió nada a cambio, ni siquiera su nombre. Al día siguiente, antes de que pudiera preocuparse por haber desobedecido las reglas, Julián lo llamó. Mateo pensó que lo despedirían, pero no fue así. La madre había vuelto temprano para pagar lo que debía. Había explicado lo ocurrido. Había dejado una nota para Mateo que decía: «Gracias por ver a mi hijo como si fuera tuyo». Julián lo miró en silencio. Y luego dijo algo que Mateo nunca olvidaría. Le dijo que en un mundo lleno de personas que buscan ganar, él había demostrado algo más importante. Había demostrado humanidad. Y por eso necesitaba que estuviera en un puesto más grande, no como castigo, sino como reconocimiento. Mateo se convirtió en supervisor del almacén. No era rico, no era famoso, no era poderoso. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que su vida avanzaba. Y lo más curioso es que seguía haciendo lo mismo, dando, compartiendo, ayudando. No porque quisiera recibir, sino porque lo había entendido. La abundancia no es poseer mucho. La abundancia es no sentir miedo de dar. Con el tiempo, ese gesto diario empezó a multiplicarse. Personas que él había ayudado sin pensarlo regresaban a él años después, con oportunidades, con apoyo, con caminos nuevos. Alguien le ofreció un pequeño préstamo sin intereses para abrir una tienda propia. Otro le enseñó a administrar mejor sus ingresos. Otro lo recomendó para proyectos más grandes. Cada oportunidad que recibía tenía la misma raíz. Alguien lo había recordado, alguien había sentido su gesto, y ese gesto había regresado. Dios multiplica lo que nace del corazón, no siempre de inmediato, no siempre de manera visible, pero siempre regresa. Así pasaron los años. Mateo abrió su propio almacén. No era enorme, no era lujoso, pero era suyo. Tenía empleados, tenía clientes,
tenía estabilidad y, lo más valioso de todo, tenía paz. Nunca dejó de ayudar, nunca dejó de dar, nunca dejó de agradecer. Y la abundancia siguió llegando, de manera silenciosa, pero constante. Un día, muchos años después, caminó hacia el mercado donde todo había comenzado. Quiso ver si encontraba al niño de los dulces. Y lo encontró, pero ya no era un niño, era un joven fuerte, con manos que hablaban de trabajo duro. Le contó que gracias a aquel día no había abandonado la escuela, que había aprendido un oficio, que ahora tenía un pequeño taller. Lo miró con ojos brillantes y dijo que nunca olvidó aquel gesto, la forma en que un hombre que no tenía casi nada le compró todo sin pedir nada a cambio. Le dijo que ese día aprendió que el mundo todavía podía ser bueno. Mateo respiró hondo y comprendió algo profundo. A veces creía que la abundancia estaba solo en lo que había recibido, pero en realidad la abundancia más grande estaba en lo que había provocado. Había sembrado sin darse cuenta, y aquella semilla se había convertido en un árbol cuyos frutos nunca había imaginado. El narrador cierra la historia con un tono cálido, como quien deja una vela encendida en un cuarto tranquilo, porque esta historia no trata de riqueza inmediata, ni de magia, ni de suerte. Trata de algo mucho más simple, pero infinitamente más poderoso. Todo lo que das, Dios lo multiplica. No siempre en monedas, a veces en caminos, a veces en personas, a veces en oportunidades, a veces en paz. Pero siempre regresa. Siempre. Y así termina la historia de Mateo. Un hombre sencillo que descubrió el secreto de la abundancia. No acumulando, sino compartiendo. No reteniendo, sino entregando. No esperando, sino confiando. Un hombre que aprendió que la verdadera riqueza no se mide por lo que guardas, sino por lo que entregas sin miedo. Porque al final, la vida devuelve exactamente aquello que das con el alma.